Radio. Caput. Que Dios los bendiga a todos. Esas cosas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Aquí comienza Mundo en Clave. Una mirada diferente sobre el escenario internacional. Con Hugo Gulman y Larry Levy. Mundo en Clave. En Radio Caput. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días para todos, buenos días por aquí, a todos los oyentes de Radio Caput, y quizá buenas tardes, quizá buenas noches, a los oyentes desde la radio pública de Marcos Paz, que nos van a estar escuchando en otro momento de la semana, va a ser mañana justamente, va a ser el martes a las 4 de la tarde, o a los oyentes también de RPD Radio de Oberá, en la provincia de Misiones, o a los oyentes de Radio Pista Urbana. Buen día, Lucas Loza, ¿cómo estás? Buen día, Larry Levy. ¿Cómo le va, señor Hugo Gulman? ¿Qué cuenta usted? Aquí estamos, en otro programa de Mundo en Clave, donde intentamos ofrecer una mirada diferente acerca del escenario internacional. Y te voy a decir que si estuviéramos... Hoy vamos a hablar de un país. Saben que a veces hablamos de países, a veces de regiones, a veces de conflictos. Mirá si hay conflictos para hablar en este mundo, ¿no? En este momento. Pero si estuviéramos hoy en el país del que vamos a hablar, te estaría diciendo Camusta. Camusta. Que es una forma informal de decir hola. Hola, ¿cómo estás? En un idioma que se llama tagalo. Es mucha ayuda lo que estamos dando, ya me parece. Ya estás develando el misterio de... Pero te lo voy a completar, porque dice que es una palabra versátil que se puede utilizar casi en cualquier situación, donde, por ejemplo, decís Camusta, Matagay, Ria Taiyong, Jundi Nakatik. Eso es todo una clave, un jeroglífico, digamos, ¿no? Verbal. Eso es interesante, sobre todo cuando escuchamos esta música. A ver. Es interesante. Yo creo que despistás a muchísima gente. Yo creo que sí. Otra ayuda más. A ver, dale. Bueno, qué lindo sería hoy con el frío de Buenos Aires y con el viento que hay aquí, estar allá. Ajá. ¿No? Es decir, ya me estás develando que vamos a ir al hemisferio norte. A un lugar, claro, un lugar con lindo clima, ¿no? Otra ayuda más. A ver. Esta por ahí para algunos estudiosos. Quizá a algunos los ayuda porque conozcan el origen de esto, ¿no? Son los inventores del yo-yo. Ay, no lo sabía, qué buen dato. Sí. Aunque la idea de un juguete, te cuento algo mínimo de la historia, ¿no? Con una cuerda enrollada alrededor de un eje, es antigua y existía en otras culturas. El yo-yo moderno, tal, del modo que lo conocemos y se ha el famoso yo-yo popularizado, Russell, ¿no? Sí, fue comercializado. Y el de la Coca-Cola. Claro, eso iba a decir. No quería decir la marca, pero bueno, aquí no pasa nada. Comercializado a principios del siglo XX por un señor que se llamaba, ya si doy el nombre voy a dar una ayuda, así que dale, no lo voy a decir. Pedro Flores. Basándose en un juguete tradicional. Pedro Flores hablando en este idioma de país. La música es muy despista mucho, ¿no? Es muy raro, bueno. Es muy raro todo esto. Una ayuda más antes de ir
a la conclusión y a la parte seria, que es así, está a cargo de Larry Levy, ¿no? Otra cosa que también tienen como un ícono, yo la he visto en algún país, la he visto en alguna isla muy, muy linda de Centroamérica, en Galápagos la vi concretamente, ¿no? Pero tienen un tipo de transporte que se llama jeepney, que es como un jeep. Es un jeep, en realidad, pero alargado. Ellos particularmente han usado jeeps de la Segunda Guerra Mundial y los han adaptado. Tienen muchos. Lo curioso es que lo pintan con colores y dibujos muy, muy alegres. Es todo muy, muy colorido. Y esos jeeps, mirá, quedan, porque tienen un techito pero no tienen ventanas. Ajá. Confían en el clima, ¿no? Pero tienen además algo, los que tenemos unos cuantos años, hemos llegado, si no los que están, los muy jóvenes que pueden estar escuchando, tendría que preguntarle a padres o abuelos por lo que eran las viejas bañaderas, ¿no? Aquí, ¿no? Cierto. Yo llegué a viajar en bañadera en alguna excursión escolar en la primaria, lo recuerdo bien. Bueno, sería como algo parecido a las bañaderas, más chicos y muy, muy coloridas, una cosa preciosa. Y con esta música y con todos estos datos, estas enormes ayudas que les di, vamos a la parte en la que Larry Levy nos introduce bien, de una manera más seria, más sofisticada, en el país del que vamos a hablar. Bueno, todos saben que Asia es un continente de enormes contrastes económicos, sociales y políticos también, y además es escenario de tensiones de gobiernos que navegan en aguas turbulentas entre democracias y dictaduras. Y aunque la democracia en sí muestra fisuras hoy y desgastes cruciales, existen países que presentan serias dificultades para consolidar instituciones estables en un contexto geopolítico cada vez más tenso. Contar con una ubicación estratégica en el continente significa transitar senderos insondables y apetencias foráneas, es decir, ser blanco de intentos de dominio extranjero para convertirse en aliados forzados y forzosos de los poderes hegemónicos. Y es por eso que algunos actores del continente asiático suben y bajan del escenario con la velocidad de una estrella fugaz. El paso de los intentos democráticos a los abusos de dictaduras férreas ahuyentan la esperanza de los pueblos que conviven en esas latitudes. Muchos de los países que asoman al Pacífico cultivan, a veces con temor, relaciones ambiguas con potencias como Estados Unidos o China y recorren el camino de la libertad o la sumisión sin una política exterior clara y alejada de los intereses coyunturales. Filipinas, el país que abordamos hoy, se encuentra en una encrucijada casi permanente porque tiene una sociedad civil muy activa, medios relativamente libres y elecciones regulares, pero también carga con el peso de la corrupción, la desinformación y un aparato estatal ineficiente. Su futuro depende de fortalecer los deseos de su sociedad de ser independiente, una asignatura pendiente. Y para aprender, nosotros aprender y poder tener la posibilidad de ofrecerles también este aprendizaje a los oyentes, hemos conversado con alguien que está en Filipinas, que es filipino y que se llama Raimundo Adún Pascual, que es consultor de proyectos de conservación ambiental. Cursó estudios superiores en economía y en medio ambiente, es activista de causas ambientales y sociales y nos pudo ofrecer un panorama desde lo político, desde lo económico y desde lo social de cómo está Filipinas en la actualidad, ¿no? Así que, si les parece, vamos al primer corte que hemos tenido con él hemos charlado un rato largo y se los vamos a mostrar en varios tramos.
Raimundo, muchas gracias por atendernos. Aquí en Un placer. Argentina, Hugo Gulman y Larry Levy. Y la primera pregunta, ¿cómo está actualmente la situación en Filipinas, la situación política, la situación económica en general? Bueno, normal, o sea, no hay una guerra o no hay un conflicto. Hay conflictos internos pequeños en el sur, tal vez, o a veces en las regiones montañosas, pero bueno, muy muy encerrado, muy controlado en zonas, pero no es el problema más, o sea, económicamente, pues, bueno, somos un país en vías, como dirían los del Banco Mundial, en vías de desarrollo todavía. Entonces, en términos de PIB, estamos como 3.700 por cápita, por cabeza, ¿no? 3.600 al año, el PIB. Y políticamente, pues, acabamos de tener las elecciones, ¿no? O sea, elecciones de senadores, congresistas, excepto presidenciales, porque el presidencial lo hemos hecho hace 3 años. El presidente, vicepresidente tienen un mandato de 6 años, o sea, 3 años más van a presentar otra vez a nuevos candidatos. El presidente no tiene derecho a ser reelegido, ¿no? Constitucionalmente es ilegal para un presidente presentarse por segunda vez. O sea, solamente una vez hemos puesto eso en... Bueno, que eso es bueno, en resumidas cuentas, ¿no? Raimundo, la pregunta sería qué partido y de qué tendencia domina el Parlamento y si tiene, digamos, una oposición fuerte, Bueno, ¿sí? vale. Debemos dar en cuenta que el sistema de partidos como tal que nos han introducido aquí en el sistema político de Filipinas de los americanos, no es como en de los Estados Unidos, que hay 2 partidos más o menos, o en Europa, que hay las izquierdas, las conservadores, las extremas derechas o la izquierda o derecha. No es así. Aquí siempre ganan los, digamos, conservadores, pero los conservadores, ¿sabes? Se pelean o están en contra en sí, o sea, se presentan contra sí mismas, o sea, la clase conservadora es una clase un conjunto de muchas personalidades, o sea, se unen no en partidos en términos de política o sino por alianzas de personalidades y no por política por política digamos, por política izquierdista, política centrista o conservadora o extrema derecha. No es así. Pero ahora está gobernando, como siempre, un gobierno centrista. O sea, a veces nunca ganan los izquierdistas. Tenemos partidos izquierdistas, pero nunca ganan. Ganan un poco, pero muy poco. Tenemos 250 en el asiento, o sea, son puestos en el Congreso de congresistas, pero solamente ganan con 6 o menos de 10, son de izquierda. O sea. Lo que él contaba es algo que está pasando en todo el mundo, no le pasa solamente a Filipinas, que la izquierda ha perdido de alguna manera pie en la política internacional. Son muy pocos los partidos de izquierda que están en el gobierno. España podría ser uno si lo consideramos de izquierda.
hay muchas críticas así, eso no es de izquierda, pero digamos, vamos a decir progresistas, bueno, hay pocos, está perdiendo peso. Estamos en un momento de la historia que me parece de cambio civilizatorio y una de las expresiones más claras de ese cambio civilizatorio es la pérdida del discurso de la izquierda, por razones diferentes, eso se lo dejamos a los políticos y a los sociólogos. Nosotros como periodistas reflejamos de algún modo lo que está sucediendo, por supuesto con la carga de cada uno de nosotros que tenemos, ¿no? Es decir, no somos neutrales en todo este debate, pero esto es lo que está pasando en todo el mundo. Pensaba en dos países que sí son claramente de izquierda, pero que también es una izquierda diferente a la que hemos visto hace unos cuantos años. Son, por ejemplo, podría ser uno, China, justamente, ¿no? Sí, sí. Sí, me parece que cambió absolutamente. Inclusive los gobiernos de Latinoamérica, digamos que el de Petro podría ser interpretado como el más combativo. Saquemos Cuba, ¿no? del escenario por sus razones, por sus condiciones diferentes. Petro, a través de las urnas, accede al gobierno. Es un gobierno que, bueno, por ahora se muestra bastante combativo, bastante de enfrentar a los grandes poderes. El resto, bueno, Chile de algún modo se ve progresista, Uruguay, si querés, con el Frente Amplio. Yo tengo dudas de que sean de izquierda o de izquierda tradicional, más bien, digamos, progresista, ¿no? Pero mayormente, creo que todos estos países que estás mencionando, Chile, estoy omitiendo Bolivia, que Bolivia sí tiene una disputa muy importante con los grandes capitales, y con Evo Morales había llegado hasta un punto, bueno, con Luis Arce un poquito aflojó la tensión. Pero lo que discute en esa disputa es la renta de los grandes capitales, no la existencia. Exactamente. ¿No? Entonces hay una diferencia muy grande. Es lo mismo que cuando han acusado en nuestro país a Cristina Fernández de Kirchner o a Néstor Kirchner de ser izquierdistas que vienen por todo, ¿no? Sí. Y si hay gente que, francamente, que ha sido defensor de la empresa, ha sido el gobierno kirchnerista. Sí, sí. Pero bueno, con limitaciones, ¿no? Con las limitaciones que discutían la renta. Claro, bueno, claro, ese era el punto, ¿no? Bueno, el segundo video que vamos a ver de Raimundo, de la charla que tuvimos con Raimundo, le preguntaste vos sobre la economía y los compromisos que pudiesen condicionar el desarrollo del país. Y esto es lo que nos decía en el video número 2, Loza, por favor. Tenemos las deudas internacionales, pero no es el gran problema del país ahora, no es el deuda externa, digamos, sino lo que ahora está engrandeciendo es la deuda interna, o sea, la deuda interna, el déficit o el déficit del gobierno es muy grande y eso da instabilidad también con la inflación que tiene. Ahora los precios están subiendo, bueno, comparando con allá en la Argentina tal vez no está tan grande, pero aquí cuando suben 1% ya es muy grande para nosotros, ahora está subiendo, estamos a 4, a veces 4%. Anual. Y es anual, y así, comparando el mes al mes, comparando el mes pasado, del año pasado, digo yo. ¿Qué más? Pues eso está creciendo la economía, por supuesto, está creciendo hacia 6% cada año, el PIB a 6%, pero todavía, como estamos, todavía no somos un país desarrollado, estamos ahí en la pobreza todavía, la inequidad de la distribución de riquezas. La pobreza es 18, hasta 20%. Y ¿qué más puedo hacer? Bueno, eso. Dime, ¿hay un proceso de industrialización o depende mucho de las importaciones? Bueno, lastimamente tenemos una base de industria muy delgada. 10% del PIB es la industria. Claro. Y el 60% es servicios y el 30% es
No, digo yo, me equivoqué. La industria era, sí, sí o no. Sí, sí, está bien. 10% de la industria, 30% de la agricultura y 60% es la de los De servicios. servicios. De- del- Y me imagino que una de las grandes industrias debe ser el turismo, ¿no? Supongo. Sí, el turismo, una gran parte de las industrias, y también ahora el fenómeno desde los 90, el fenómeno de los BPO, en inglés es Business Processing Outsourcing, los grandes, empresas del mundo, los multinacionales, se colocan aquí esos procesos empresariales, no solamente de centros de llamado, centros de atención al cliente, sino también todos los procesos empresariales, como desde la contratación hasta la jubilación, la contabilidad, legal, todos los procesos están aquí por nuestra habilidad de hablar inglés. Entonces, se colocaron aquí, o se ubicaron aquí los grandes. Están Google Claro. aquí. Bien, interesante todo lo que planteaba acerca de la economía y me imagino vos como todas las semanas te habrás venido con esa valija llena de datos económicos, estadísticas y comparativas, ¿no? Sí, es interesante porque él habla de que es cierto, su problema, el problema de Filipinas no es la deuda externa, porque deben apenas el 23% de su producto bruto, que alcanzan los 100.000 millones de dólares. Nosotros tenemos 280.000 millones de dólares y debemos casi el 50%, en términos relativos, porque hay que ver cuánto es la deuda privada, a qué intereses se pusieron. Bueno, y también hablábamos de las importaciones, ¿no? Ellos importan 70.000 millones, mientras que nosotros 90.000 millones, es decir, que la diferencia es bastante, lo que nos arroja, a ellos les arroja un saldo comercial negativo de 30.000 millones de dólares al año, con una población, y esto sí es importante tenerlo como referencia, ellos son 115 millones de habitantes, nosotros somos 46, 47, lo que hace que el PBI por cápita del que él hablaba está más o menos en los 4.000 dólares para ellos y 13.000 para nosotros, es decir, que por supuesto que no cada uno de nosotros gozamos de esos 13.000 dólares, sino que es lo que se produce per cápita, ¿no? Es interesante. Ahora, resulta extraño, y esto van datitos económicos, después prometo no abrumarte con más datos económicos, es que hay precios que son insólitos. El kilo de pan cuesta la mitad que acá, y la agricultura de ellos, si bien es importante, no es tan importante como la nuestra. Claro, no tienen trigo, ¿no? ¿O sí tienen? La verdad que no sé exactamente cuáles son las plantaciones, pero por el tipo de clima me imagino que el trigo no debe ser una cosa importante. El precio de la harina, también la mitad allá que aquí. Si acá cuesta 80 centavos de dólar, allí cuesta 40 centavos de dólar. El kilo de carne, y esto es un dato insólito, nosotros somos productores de carne, uno de los productores de carne más importantes del mundo. Allá cuesta 6 dólares el kilo y acá cuesta 10 dólares el kilo. Digo, promedio entre todos los cortes, ¿no? El precio del autobús es más o menos parecido, 10 centavos más barato allí. La lata de gaseosa, a la que siempre hacemos referencia, ¿no? 354 mililitros, aquí cuesta $1, allí 60 centavos de dólar. Y el dato, este es el dato que todo economista superficial lo agarra, que es el índice Big Mac. El índice Big Mac. Sí. Bueno, acá cuesta $4, allí cuesta $2.50. Quiere decir todo esto. Tengo más datos, después si tenemos tiempo los doy. El índice de rentabilidad de las empresas argentinas es muy superior, casi desmedido con respecto a otras latitudes, donde la economía razonable habla de también ganancias razonables, ¿sí? Siempre damos el ejemplo de Carrefour en Francia y de Carrefour en Argentina. Bueno, pasa en casi todos los países. Somos nosotros los que no tenemos controles o límites a las ganancias de las multinacionales, y por eso se producen desfasajes económicos tan grandes. Sabés que este fin de semana estuve viendo unos videos y justamente era situado en Ginebra, en Suiza. Ginebra, Suiza, uno de los lugares, quizá entre los 4 o 5 lugares más caros del mundo, y en un bar de los más caros de Ginebra, ¿no? Y estaban comentando que un café estaba
poco menos de $4, ¿no? Y acá hablar de $4 un café no es disparatado, ¿no? Está entre 3 y $4. Por eso. Sí, sí. ¿No? Y yo que soy un cafetero viejo, te puedo asegurar que el café estuvo siempre, durante años y años, durante décadas, podría decir, entre 80 centavos de dólar en el lugar más barato a $1.20, $1.50 en el lugar más caro. Sí. Hoy ese precio es insólito. Sí, 80 centavos de dólar no vas a conseguir, $1 el café no lo vas a conseguir. $1 era y lo que máximo, vos, sí. Y hoy está entre 3 y $5 el Sí, café en la Argentina. sí. Si tomamos el dólar, por supuesto, al valor real y no al que nos dicen que está, estamos... Y otro dato más del café, entraban aproximadamente 110 pocillos por kilo de café. Exactamente. Ese era el cálculo que tenían. Sí. Agarras un kilo de café. Bueno, hoy el kilo de café está muy caro también, ir a comprarlo a granel, digamos, ¿no? Sí. Pero eso tiene que ver porque hay 1 o 2 importadores nada más, entonces se aprovechan de la situación. Larry, ¿tenés algún dato más? Si no... No, alguna cosita más sobre los servicios. Por ejemplo, el servicio de TV por cable, aquí el básico cuesta $15, allá 10. Celular básico, allá 5, acá el doble, 10. En cuanto a los departamentos, bueno, ¿Conoces mucha gente que pague 10 acá por el servicio celular? Muy poca gente, pero hay porque el servicio básico está limitado en cuanto a la cantidad de llamadas y a la cantidad de gigas que se pueden consumir, de datos, ¿no? No, casi no hay de $10, ¿no? Seguramente allá tampoco. Lo que pasa es que, bueno, los índices de referencia hablan del doble acá, ¿sí? Bueno, ya sabemos que las compañías internacionales de celulares acá ganan fortunas, como en ningún otro lado del mundo, está claro, Así que bueno, ¿cuánto cuesta alquilar un departamento? Bueno, en Manila, la capital, cuesta $200, en el interior 100, mientras que en Buenos Aires el mínimo que podemos encontrar son $250 y en el interior a lo mejor $100. Datos que tienen que ver, mira, vos sabés que cuando yo busco estos datos, en general están basados en entidades oficiales como el Banco Mundial, el FMI, la ONU, ¿no? Que tienen índices. Cuando hablan de la Argentina es una nebulosa, porque la existencia del dólar blue, que en su momento se llamó dólar negro, dólar ilegal, como quieras llamarlo, desvía cualquier posibilidad de establecer parámetros exactos, ¿no? Lo que en otras latitudes, bueno, hablaba Raimundo de cuál es el índice de inflación anual en Filipinas, ¿no? 4%, 5%. Tuve que aclararlo. Yo en el diálogo preguntando tuve que decir anual, porque si era anual. Claro, nosotros tenemos esos índices mensuales y si analizamos el dólar estamos peor todavía. Pero bueno, esos son más o menos los datos. Un dato que yo siempre busco, y a ver si lo encuentro, no lo tengo acá a la vista. ¿Cuánto invierte una familia en comer? Allá es un poquito más caro que acá, es decir, que allá se invierte el 40% del salario en comer y acá el 35%, más o menos, estableciendo salarios medios, y el salario medio allá es mucho más bajo que acá, pero bueno, las diferencias de precios también para vivir son notables, ¿no? En cuanto se invierte en el gasto de agua, en el gasto de energía, aquí es mucho más. Sí. Tenemos que ir a la pausa, Larry. Vos sabés que mientras voy a aprovechar la pausa para llamar al delivery y encargar un care, ¿te parece? A ver, ¿de qué se trata? Que es un estofado de rabo de buey que a veces se utiliza con otras carnes, panceta de cerdo, pollo, ¿no? Que se cocina dentro, esto te va a gustar, a ver, en una salsa espesa de mantequilla de maíz, generalmente servido con baigung, no baigón. Ajá, ¿no? Está bien, ¿no? Está bien la aclaración. Que es un baigung a la mang, que es una pasta de camarones que se utiliza como condimento. Los frutos de mar allí deben ser bastante impresionantes, de diferentes maneras, con fideos, con arroz, bueno, de distintas formas, ¿no? Pero bueno, dejémoslo para después, para dentro de un rato, que te puedo contar algunos platos más o algunos lugares turísticos también. Loza, ¿nos llevas a la pausa? Enseguida volvemos con más Mundo en Clave. Siempre en Caput.
y un recuerdo En Caput del Papa Francisco. pasan cosas. Querida Ana María, de modo especial rezo por las madres, rezo por vos, rezo porque son luchadoras. Estoy seguro que, además del reconocimiento de la humanidad, Dios las tiene muy en su corazón, son luchadoras, Lucharon por la justicia y nos enseñaron el camino. Y me alegra que vos sigas estas huellas de tu madre y que la transmitas a los demás en tu audición radial. De modo especial rezo por las madres, rezo por vos, rezo por tu madre, Esther, y rezo por todos los hombres y mujeres de buena voluntad que quieren llevar adelante un proyecto de justicia y de fraternidad entre todos. Son luchadoras y nos enseñaron el camino. Radio Caput. Que Dios los bendiga a todos. Esas cosas. En Caput Damos la bienvenida a nuestra compañera Estela Caloni. pasan cosas. Yo tengo un faro que se llama Radio Caput. Hay un vigía del sur y otro vigía del sur ahí y otros vigías del sur que nosotros tenemos que ver cuando nos llega el temporal, la nieve. Tenemos que mirarlo todo, porque estamos preparados para mirarlo todo. Estamos luchando desde hace mucho tiempo por la verdad histórica, Radio Caput. que es sobre la única cosa en que se puede edificar un país independiente y real. Esas cosas. Per canta que me amuraste lo mejor de mi vida. Basta, deja de cantar. Me fui a escuchar Radio Caput, no te amuré nada. Radio Caput. ¡Ah, sí! Si quieres ver un paraíso, solo mira a tu alrededor y velo. Radio Caput. Desde el lugar de las utopías. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? ¡Rompelo! InfoSiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me haces feliz cuando nadie te dice la verdad. InfoSiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Seguimos con otra vuelta al mundo en clave. Bueno, ahora está sonando una música también, es interesante, es uno de los cantantes que está de moda actualmente, ¿no? Que se escucha bastante. Después me tenés que decir cómo haces para conseguir esas perlitas, porque... Y es buscar y tratar de encontrar, jugar un poco en la computadora, ¿no? Y ir buscando. ¿Inteligencia artificial también aplicás para esto? Vos sabés que es interesante esto que me decís, porque con la música no me dio tan buen resultado. Ajá. Digamos, yo hacía, por ejemplo, gastronomía, turismo, hacía algunas búsquedas antes de determinada manera y con la inteligencia artificial reconozco que se agilizó, pero no tanto el contenido. Hay que saber preguntar también, ¿no? Sino más bien el contenido es el mismo, lo que está como más
como más armado. No sé cómo explicarte, pero se gana tiempo. Hay que meterle más laburo artesanal cuando haces la búsqueda tradicional en Google. Pero con la música no me da el mismo resultado. La búsqueda tradicional que yo hacía me gusta más. Sigue vigente. Sí, me gusta más. Sigue vigente. Tarda más, pero me gusta más. En cuanto a la música, tienen una cantidad de instrumentos musicales tradicionales increíbles. En gongs, por ejemplo, tienen uno que se llama Kuritang, que es un conjunto de gongs que se afinan horizontalmente. El agung, otros grandes gongs de calderos suspendidos verticalmente. El gangsa, después tienen variedades pero enormes de tambores, tienen otro instrumento de percusión que se llama bunkaka, la bandurria, el laúd, la guitarra, bueno, algunos instrumentos sí, mucho más conocidos mundialmente, ¿no? Pero hay muchos instrumentos, algunas flautas que son de sonido nasal, ¿no? Hechas con bambú, y algunas, digamos, que las usan determinadas tribus, ¿no? En fin, hay mucho, y de música también, podríamos hablar un rato largo, porque inclusive, bueno, y esto tiene alguna explicación, zarzuela, ¿no? Bueno, sí, claro que tiene una gran explicación. Con un nombre que se escribe zarzuela, en vez de decir zarzuela, entre la U y la E tienen una W también, ¿no? Pero bueno, en fin, es mucho para hablar de la música, pero vamos a cosas serias, vamos a seguir conversando y comentando la charla. ¿Y con qué vamos a seguir, Larry? Bueno, a Raimundo le preguntamos sobre las relaciones con sus vecinos. Es una pregunta que le hacemos siempre a nuestros entrevistados cuando hablamos de países, porque evidentemente los condicionamientos de sus conflictos y de su política interna tienen que ver con los vecinos. Con los vecinos, y en especial Filipinas tiene hacia un lado Estados Unidos, bueno, que es el elemento dominante de Filipinas. A tal punto vos hablabas de la zarzuela. Bueno, sabemos que eso fue territorio español, y la guerra con Estados Unidos condicionó la pertenencia, lo digo entre comillas, de Filipinas. Pero bueno, tiene conflictos también con otro potente como China, ¿no? Por algunas cositas de vecindad histórica. Vamos a ir ahora al video número 3, estimado amigo Loza, y vamos a escuchar lo que nos decía Raimundo. Desde que nos independizamos de los Estados Unidos en 46, ¿no? Hemos ido siempre siguiendo esa línea de geopolítica de los Estados Unidos. Había hace 9 años, ganó un presidente populista que siguió la geopolítica pro-China, pero ya no está en el poder, ya no es presidente. Entonces ahora estamos volviendo a la línea, digamos, de estadounidense. O sea. Raimundo, la relación de Filipinas con sus vecinos, ¿cómo es? Con sus países vecinos. Bien, no, excepto con hemos dicho, con la China, excepto nosotros somos muy amigos. Tenemos la organización, la ASEAN, Association of Southeast Asian Nations, la Asociación de Naciones de Sudeste Asiático, ¿no? La asociación de 10, compuesta de 10, pero China, siempre, ahora nuestro conflicto con China internacional, digamos, porque China está ocupó algunas islas del oeste, del mar oeste de Filipinas. Entonces el mar occidental de Filipinas estaban en ocupación, las islas. Entonces construyeron los atolones, ¿no? Se llama atolones, ¿no? Atolones, sí. Construyeron islas artificiales de los atolones. Y bueno, la paradoja es que la ironía es que la tierra donde cogieron estas para rellenar estas islas, para construir islas artificiales, y ahora hay aeropuertos allá para
para fines logísticos, bien sea militar o no. Y están ahí en las islas que eran atolones Filipinas antes. Ahora están ocupando. Hemos ganado desde el 2012 el juicio de la Haya. En Haya hemos puesto en nuestra queja allá, hemos ganado el juicio, pero China no Claro. no desocupa o no está siempre ahí. Entonces, seguramente tiene su posición también en las leyes internacionales. Es un conflicto directo con nosotros. Claro. Nosotros. El vínculo con la Unión Europea, inclusive también antes y después de la guerra entre la OTAN y Rusia, modificó cómo es, tienen dependencia. No, como no somos participantes en la guerra directo, estamos afectados, pero estamos afectados con los precios de Filipinas no tiene petróleo, o sea, digamos 50% de la necesidad energética de energía de Filipinas de fuera, o sea, viene de Medio Oriente, viene de fuera, y los precios cuando hay guerra siempre afectan los precios. Entonces, con la guerra en Ucrania, pues nos afectó mucho la inflación también a causa de la subida de precios del petróleo. Entonces, bueno, en términos de apoyo, siempre lo digo yo, como dice Estados Unidos, repite el gobierno, o sea, cuando no están antes con el presidente Biden, pues estamos apoyando a Ucrania, ahora estamos silenciosos con la guerra y pues nada, somos neutros, digamos, tenemos mucho que decir con la relación, relación con la guerra. Bueno, esta era de algún modo la relación que él establece con los vecinos. Le preguntaste, hizo una mención del ASEAN, que es la Asociación de Países del Sudeste Asiático. Vos le preguntaste sobre la Unión Europea. Vamos a continuar con el tema internacional porque tenemos otro corte que habla de las grandes potencias, pero a mí me interesó mucho el tema de las islas. Vos tenés datos con respecto a las islas. Hay un dato que es interesante, porque es un país que, bueno, en el territorio con el que cuenta, pensá que tiene 7.600 islas. Y acá otro dato curioso, porque hay una diferencia, porque hay un número oficial de islas en realidad, y el número oficial es 7.107, pero el tema es que incluye solamente las islas que tienen nombre, pero hay muchas otras islas más. Por eso el cálculo es que superan las 7.600. Si se cuentan las islas sin nombre o las que solo aparecen durante la marea baja, porque esta es otra curiosidad también, el número real supera las 7.600 y sigue creciendo a medida que se descubren y se nombran más, ¿no? Así que, bueno... Bueno, pero hay más todavía. Te digo más. Muchísimas de esas islas con nombre son lugares de esos turísticos increíbles, paradisíacos, que uno ve de aguas transparentes, cristalinas, aguas transparentes y con algún tiburón, donde inclusive hay excursiones donde se nada con tiburones. Los tienen domesticados a los tiburones. Que se requiere cuidados, donde incluso lo marcan como cuidados éticos también. Sí, claro, la ética del ambiente, del medio ambiente, de lo cual Raimundo es especialista, ¿no? Es importante. Pero bueno, te quiero sumar a esta cosa de islas con nombres o las innominadas, que China ha construido atolones. Atolones son como islas artificiales. Raimundo se refería al Mar del Oeste, que es el Mar de la China. En el Mar de la China, que está entre Filipinas y la China, hay una construcción de islas artificiales
donde él en algún momento, no sé si lo dijo en este o en el próximo video que vamos a pasar, ya hay construidos cosas importantes como aeropuertos. Lo que quiero decir es que ahí se produce un conflicto sobre la profundidad y lo que alrededor de una isla se considera aguas territoriales, ¿no? No internacionales. Y esa es la disputa que hay con Filipinas en considerar esos alrededores, esos lugares, digamos, del fondo marino que te pertenece o no te pertenece. Eso ha llegado, como dijo bien Raimundo, llegó al Tribunal Internacional de Conflictos. En algunos casos decidió a favor de Filipinas, en otros todavía no decidió. Y eso es, digamos, el conflicto más importante desde el punto de vista internacional que tiene Filipinas, establecer, digamos, el ámbito marino que le corresponde, ¿no? Pero para China tiene que ver con la geopolítica, sin ninguna duda. Es unos metros más que se acerca a Occidente. Según los especialistas en medio ambiente, es uno de los países de mayor biodiversidad. Uno de los países con más biodiversidad en el planeta. Es muy interesante. Bueno, pero seguimos con el tema internacional que le preguntamos a Raimundo en el video 4 y le preguntamos un poco cuáles son las relaciones con las grandes potencias. Y esto nos contestaba. No hubo mucha relación con Rusia, ¿no? Solamente Estados Unidos, como diría yo, sobreimpuso, o sea, desde que nos ocupó Estados Unidos en 1898 en la guerra con España, pues ya se mantuvo se mantenía esa relación muy estrecha con Estados Unidos. Entonces, sí. Es decir, lo mismo sería para China también, es decir, una relación diplomática tranquila, sin mayores intercambios. Sí, con China, excepto con el conflicto de las islotes de... Sí, con China, pues, intentamos mantenerlo. Tenemos una relación comercial con China muy grande, digamos. Sí, vienen de China las importaciones, vienen de China. Hay una gran parte de la inversión china, digamos, de los mayoristas, minoristas, o sea, al por menor. Entonces, la compra-venta, tanto ahora las cadenas grandes están con chinos. Entonces, sí, mantenemos esa relación también. ¿Y con Estados Unidos? Más bien políticamente, porque tenemos el tratado de paz o el tratado de ayuda mutua. Ayuda mutua. Entonces, esa es la relación que tenemos. Y antes tenemos la preferencia de los productos agriculturales o de agricultura para exportar a Estados Unidos. Es una parte del tratado de paz, del tratado de mutua defensa. Entonces, bueno, tienen que entender que antes de soltar los dependientes, tuvieron las más grandes bases militares aquí en Filipinas, los Estados Unidos. Cuando explotó el volcán en 90, pues, y se fueron porque no pueden evitar la naturaleza, pero todo el volcán. Entonces, ¿Estados Unidos no se queja de su relación, la relación de Filipinas con el ASEAN, con los países del sudeste asiático? ¿No pone límites? No, somos libres. Somos libres ahora. Porque ahora, claro, el interés de Estados Unidos creo que sea apoyar a la ASEAN para enfrentar la amenaza, digamos, la amenaza china en el futuro. No sé si es una amenaza o no, pero bueno. Hasta ahora, pues está bien la relación, o sea, normal. Bien, ahí estaba comentando acerca de los vínculos internacionales. Y hablando de los vínculos internacionales, y hablando de la música, y hablando de estas cosas que siempre tratamos de traer, hay una canción que se llama Bayanco. Bayanco quiere decir, a ver si la dije bien, sí,
quiere decir nuestra patria. Esta canción que vamos a escuchar, anda poniéndola si querés despacito, Luquitas, es considerada el segundo himno de Filipinas. Y sí, claramente considerada también una canción filipina anti-estadounidense. Ahora escuchamos un cachitito, ahora va a entrar con un poquito más de ritmo enseguidita. Pero bueno, tiene características de himno hasta acá. Sí, claro. Sí. Canción formal, tema formal. Sí. Bueno, subyace en la sociedad filipina cierta negativa a mirar a Estados Unidos, a oponerse a la influencia de Estados Unidos, ¿no? Fue escrita en español por el general revolucionario José Alejandrino a la luz de la guerra filipino-estadounidense y la posterior ocupación estadounidense, y traducido al tagalo unas 3 décadas más tarde por el poeta José Corazón de Jesús. Esta canción a menudo se considera el segundo himno nacional, no oficial, por supuesto, de Filipinas, y a veces es cantada por grupos de filipinos en el extranjero. Después, en fin, se supone que es una música folclórica debido a su popularidad y debido a la naturaleza de sus letras, pero bueno, es en realidad considerada como el himno, como el segundo himno. Una segunda aclaración a esto es que el castellano, el español, dejó de ser idioma oficial en Filipinas. El tagalo es el idioma nacional, es la lengua que se usa cotidianamente, y el inglés recibió el estatus de oficial también. Ya vemos de este modo el nivel de imposición de los Estados Unidos con respecto a eso, ¿no? a la sociedad. Interesante este dato, y ya es el último, así seguimos adelante porque nos va a apurar mucho el tiempo, que Bayancó, nuestra patria, recuperó popularidad de culto durante la dictadura de Marcos, dice la información, con la izquierda cantando su propia versión en las protestas, ¿no? Así que, bueno, fíjate la historia que tiene, ¿no? Que justo en la búsqueda, bueno, pudimos escuchemos unos segunditos más del segundo himno. Un dato más que no tiene que ver con esta canción, tiene que ver con la música en general. En la búsqueda encontré muchas canciones dedicadas a Filipinas, inclusive una que se llama Filipinas. La traje, obviamente no tenemos tiempo de pasarla, ¿no? Cantada por el trío Los Panchos. Ah, qué interesante. Bueno, la influencia del español sigue teniendo, aunque dicen que los menores de 50 años ya el español no lo conocen, no lo hablan, solamente mayores de 50. Vamos a la última parte, que es lo que vos le preguntaste sobre la relación con Argentina, y él amplió hacia América Latina. Vamos al último video, del último corte del reportaje que le hicimos a Raimundo. Digo yo creo que está creciendo, como siempre, ¿no? La marcha del progreso, la marcha del comercio está creciendo. Yo no sé los datos, pero siempre, antes éramos, el mundo hispánico éramos parte formamos parte, antes, cuando todavía el español era oficial, todavía se hablaba español. Aquí como lengua oficial, pues todavía éramos parte del mundo hispánico, pero bueno, se cambió eso con la desesperación del español, o sea, se abolió el español como lengua oficial y ya no se enseña el español. En su lugar el inglés ya tiene más, el inglés es oficial ahora, ya hace más difusión, está más esparcido en la gente el inglés. Entonces, ese vínculo cultural, histórico, la historia, la cultura siempre está ahí. Somos, en mi punto de vista, continuamos a ser latinos en Asia, o sea, comportamiento cultural y cosas de la social.
la estructura del gobierno, incluso nuestros males, nuestro comportamiento, digamos, en la política también. Seguimos el patrón de Latinoamérica, dictaduras, luego democratización, cosas así. Entonces, no, en términos de economía, por lo que sé, más bien hay asociaciones académicas, creo que sí, estudios hispánicas, creo que sí que hay. De comercio, más bien, no, lastimamente, porque Latinoamérica puede posicionarse a China a través de Filipinas, por ejemplo. O sea, con el mercado chino podemos empezar con Filipinas, ¿por qué no? Es interesante la oferta que nos hace a los argentinos, ¿no? O a Latinoamérica, de posicionarse con China a través de Filipinas. Bueno, hoy en día esos posicionamientos, a menos que haya condicionamientos políticos, que necesitemos triangular nuestra relación con China, que puede ser, con Milei puede ser, pero digo, bueno, hoy en día las comunicaciones y el tráfico de mercancías es amplio, fácil, rápido, así que intermediaciones no necesitamos, a menos que haya necesidad de triangular, ¿sí? Claro, pero nada más. tal cual. ¿Tenés algún dato más ahí de que podemos ir a pasear ahí, o a comer? Hay montones de datos. Por ejemplo, no nos va a dar el tiempo para todo lo que hay, pero Bohol, por ejemplo, es un lugar que se lo llama Colinas de Chocolate y Santuario de Tarsiers. Que las colinas de chocolate son más de 1000 colinas con forma de montículos de chocolate que se vuelven marrones absolutamente en la estación seca. Y se puede visitar también el santuario de Tarsiers de Filipinas para ver a los pequeños monos, los pequeños primates de ojos grandes que es una especie en peligro de extinción. Otro tema muy interesante, bueno, tienen la capital del surf de Filipinas es Siargao, que es famosa por el Cloud 9, que es esa ola gigante que muchas veces se ve en las películas, en ¿no? las películas, tal cual. Otro lugar muy interesante para ver es Mayón Volcano. Obviamente estábamos hablando antes de las playas. Bueno, las playas que tienen las islas son hermosísimas, ¿no? Pero el Mayón Volcano, Albay se llama, es un volcán activo conocido por su cono perfecto, que es una forma prácticamente simétrica que lo convierte en muy atractivo para los fotógrafos, es muy fotogénico. Y bueno, es una zona muy interesante para hacer senderismo, ¿no? Estaría bueno, ¿no? Vamos a proponerle a Raimundo que nos reciba allá en Manila y nos lleve a dar un pequeño tour ahí en Filipinas. Filipinas, sí, nos estamos yendo. Digo, para cerrar, Filipinas es un país que tiene muchas improntas latinas en su historia, lo cual, como decía Raimundo, ha quedado esa marca ahí de procesos políticos muy parecidos en paralelo con América Latina. Sí, no es una casualidad, sino que la presencia de los españoles en esa zona también condicionaron su desarrollo político. Fíjate que el apellido de Raimundo es Pascual, fíjate cuando hablábamos del yo-yo, cuando hablábamos de diferentes temas, hace un ratito también hablábamos del himno, del segundo himno, que siempre traductor, creador, escritor, siempre hay apellidos hispanos, ¿no? Sí. Nos vamos yendo, Larry, nos vamos yendo agradeciendo. Lucas, nos encontramos la semana que viene allí, aquí en Radio Caput, ¿y en dónde más nos vamos a encontrar en la radio pública de Marcos Paz, nos vamos a reencontrar en RPD Radio, en Radio la 97.5 de Oberá, en la provincia de Misiones, y en Radio Pista Urbana. Así que, y obviamente en nuestra casa, en Radio Caput. En 7 días, aquí, en Mundo en Clave. Chao. Aquí termina otra edición de Mundo en Clave. En Caput había un viejo. Pasan cosas. Dice así: si uno tiene un amor, una muchacha, una cosa que le anda por la piel por todas partes, digamos Buenos Aires.
Digamos un octubre, un poema, y pasa algo, ocurre que viene el mal, la peste, una desgracia. Los cretinos mascadores de chicle, odiadores de todo lo que crece. Un yanqui hijo de puta. Los cretinos mascadores de chicle. Para ser más precisos, a matarlas. Un yanqui hijo de puta. Entonces ya no se puede hablar así nomás. Es necesario odiarlo, destruirlo. Hay que pelear con rabia y encontrar la manera de acabarlo. Salirles al encuentro como